Se nos da que f de x es igual a 6 dividido por la suma de cuando el siguiente elevado al cuadrado de x, mayor o igual a 0. Número 1, justo en el pendiente de la recta tangente a su función inversa en 0,31. Si la coma de 0.3 está activada la función inversa, sabemos que f es la inversa de 3 es igual a 1 positivo. También deberíamos poder para hacer la conexión, que esto también significa que la coma de 0.13 estaría en la gráfica de la función original, lo que significa que f de 1 es igual a más 3 más. Continúa y comprueba esto y determina f de 1 aquí en el lateral. F de 1 es igual a 6 dividido por la suma de 1 y 1 al cuadrado, que es 6 dividido por 2, que es igual a 3. Ahora, para determinar el pendiente de la recta tangente a la función inversa de 0.31, la pendiente m va a ser igual a f inversa prima de 3, la derivada de la función inversa en x es igual a 3. En lugar de determinar la función inversa, y luego encontrar su derivada y luego evaluarla la derivada en x es igual a 3, usaremos el hecho de que si φ es igual a b, y f la inversa de b es igual a a, entonces podemos encontrar la pendiente de la recta tangente usando esta fórmula se muestra aquí donde f es la inversa prima de b es igual a 1 dividido por f, primo de f inverso de b. Y dado que la inversa f de b es igual a a, podemos decir f inversa prima de b es igual a 1 dividido por f primo de a. Esta fórmula nos dice que las pendientes de las rectas tangentes son funciones derivadas. Los valores de f de x, y f inversa de x son recíprocos entre sí en los puntos correspondientes. Aplicando esta fórmula, en nuestro si tenemos f, la inversa prima de 3 es igual a 1 dividido por f, la prima de f es la inversa de 3. Sabemos que f es la inversa de 3 es igual a 1, lo que nos da 1 dividido por f primo de 1. Así que para encontrar la pendiente de la recta tangente de la función inversa en x es igual a 3, necesitamos encontrar la pendiente de la recta tangente a la función original en x es igual a 1 y, a continuación, encuentra la recíproca. Así que vamos a trabajar para determinar la función derivada f' de x para que podamos encontrar f' de 1. Para empezar, escribamos el dada la función f de x como f de x es SL 6 veces el cantidad 1 más x elevado al cuadrado elevado a menos 1. Observe, para encontrar la derivada, tendrá que aplicar la regla de la cadena, donde la función interna, que llamaremos u, es igual a 1 más x al cuadrado f' de x es igual a w multiplica por menos 1, lo que nos da menos 6, y entonces tenemos u elevado a potencia de menos 1 o menos 2, donde u era 1 más x elevado al cuadrado de menos 2 veces su primo la derivada de 1 más x cuadrado, que es 2x simplificando. Tenemos f' de x igual a menos 12x dividido por el cuadrado de 1 más x al cuadrado. Y ahora necesitamos determinar f' de 1. F el primo de 1 es igual a menos 12 por 1 dividido por el cuadrado de 1 más 1 al cuadrado, que es menos 12 dividido por el cuadrado de 2. El cuadrado de 2 es 4, menos 12 dividido por 4 es igual a menos 3. Así que nuestra respuesta final, la pendiente de la recta tangente de la función inversa m es igual a 1 dividido por f' de 1 o 1 dividido por menos 3, que es menos 1. Tercero y, número 2, se le pide que halle la ecuación de la recta tangente a la función inversa en el 0.31. Bueno, tenemos la pendiente y tenemos un punto, y por lo tanto hallaremos la ecuación de la recta tangente usando la forma de pendiente puntual, donde m es menos 1/3 x1 es 3 y 1 es 1. Esto nos da y menos 1 es igual a menos 1, 1/3 por la cantidad x menos 3. Y ahora vamos a resolver el problema de y distribuyendo menos 1. Tercero, tenemos algo negativo, 1/3 x más 1 sumando 1 a ambos lados. Tenemos que y es igual a negativo 1, tercera x más 2. Así que esta es la ecuación de la recta tangente a la función inversa en el 0.31. Antes de irnos, verifiquemos esto gráficamente en este gráfico. La función original está en azul, la función inversa está en naranja.
Podemos ver que el 0.31 es en la función inversa, y esta tangente amarilla a la recta tiene una ecuación de igual a -1, tercera x más 2. Espero que te haya resultado útil.